¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de la Secretaría del Trabajo? Hoy tenemos temas interesantes. Antes les anticipo que voy a dar ya algunos ejemplos de vacantes que se ofrecen para algunas empresas o algunas empresas ofrecen para aquellos buscadores de empleo que para que vayan tomando nota, anticipen desde luego lápiz y papel, tomen nota, como le diríamos antaño, lápiz y papel, pero bueno, nos vamos con temas interesantes. La cuestión del trabajo temporal en Canadá es un asunto que trató la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera, cuando decía que pues el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ya veremos cómo quedó la reunión que sostuvo en la Ciudad de México la presidenta con él, dijo que si bien no hay todavía una información específica disponible sobre una declaración que hizo la presidenta en relación con el programa de trabajo temporal de Canadá, bueno, pues hay que anticipar que el 26 de junio del 24, el año pasado, la propia presidenta había destacado la importancia de que se mantengan y amplíen los visados laborales para personas mexicanas, justo un día después de una reunión hemisférica sobre vías regulares para la migración laboral en México. Durante el gobierno, pues se ha destacado de la presidenta Sheinbaum este programa de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá. Durante 50 años que tiene ya este ejercicio en vigencia de este programa, pues se han generado, en esta cifra que les voy a dar, es importante, 520.412 contratos de trabajo para mexicanos en campo canadiense. Bueno, es importante tener en cuenta que Canadá pues ha estado ajustando precisamente sus políticas con respecto a los trabajadores temporales y estudiantes incluso internacionales, y en septiembre ya del año pasado, 2024, pues Canadá anunció medidas para reducir el número de este tipo de permisos de estudio y endurecer los requisitos para los permisos de trabajo con el objetivo de disminuir el número de residentes temporales en aquel país, en la hoja de Maple. Pero bueno, esto va a tener alguna repercusión importante, trascendencia, de acuerdo a lo que ya después de esta reunión que se dio con el primer ministro canadiense, pues qué resultados arroja este tipo de visita en términos de precisamente este programa. Luego hay otro tema interesante, lo que significa la brecha salarial para los mexicanos, que es una realidad que padecen 76% de los trabajadores en México, según un reporte que hace el periódico El Economista en un trabajo de la reportera Nancy Scutia, donde se menciona que la brecha salarial afecta la productividad y retención de las propias empresas, y aunque podría pensarse que es solo una diferencia entre género, pues no es así, o entre géneros. Este tipo de discriminación también se presentan por la edad, si usted es mayor de edad, joven, etcétera, etnia, de algún grupo indígena es usted originario, y aspectos también de carácter cultural. La brecha salarial, se pregunta, es un problema que debería estar en el foco de las empresas. Bueno, pues más de la mitad de los trabajadores en México han vivido las consecuencias de la desigualdad salarial, y aunque podría pensarse que el fenómeno solo conlleva pues menores ingresos para los colaboradores, para los trabajadores, también tiene un impacto importante, impacto económico para las propias organizaciones empresariales. Según una encuesta de termómetro laboral de OCC sobre desigualdad salarial, la brecha de los ingresos genera desconfianza, disminuye la moral de los propios trabajadores, de los empleados y su productividad, y esto daña la marca, es decir, daña la producción de las empresas, y en consecuencia pues hay una mayor rotación de talentos, lo cual implica pues más gasto para las propias empresas, para las propias compañías. Según datos también del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el famoso INEGI, la brecha salarial por género en México es del 25%, y no obstante, el estudio de la OCC destaca que la desigualdad en los ingresos va más allá de ser hombre o de ser mujer, más allá de las cuestiones de género. De hecho, un 4% desconoce si la causa es precisamente la discriminación, pero en este sentido se detalla que la desigualdad salarial se refiere
a la diferencia de ingresos percibidos de una misma organización, de una misma empresa, en trabajadores con el mismo nivel de habilidades, el rol de responsabilidades y condiciones, sin que la diferencia entre el ingreso esté relacionada realmente con los resultados o competencias. Entonces, el estudio de la OCC identificó que al menos 76% de los trabajadores de México, como lo mencionábamos al inicio, ha presenciado la brecha salarial en sus empresas. La alarma se enciende cuando destaca que de ellos 6 de cada 10 la han vivido de manera personal y solo un 20% asegura que no la ha percibido o no la ha presenciado. Este sondeo resalta que la desigualdad salarial, aunque puede ser más visible en la brecha que hay en el ingreso entre hombres y mujeres, la realidad es que no se basa solo en estas cuestiones de género, sino también en el origen, en la etnia, la influencia social, la estratificación social, aspectos de carácter cultural y hasta lo que decíamos también, la propia edad de las personas. Los adultos mayores tienen mayores dificultades para lograr tener un empleo digno, y esto también es parte de la discriminación que se da en empresas y en el mundo del trabajo. Si bien esto recae en un tema de discriminación, la encuesta también refiere que el problema es que tiende a estar justificada ya sea por la antigüedad del trabajador o nivel de dominio de ciertas habilidades, aunque en realidad es todo esto un tema como disfrazado, o tratar de ocultar, tener un manto ahí sobre un fenómeno que es tangible, como es el caso de la discriminación, y esto se acentúa si se considera la falta de transparencia en los propios salarios. La OCC encontró que al menos un 37% de los trabajadores no desea hablar de su salario con sus compañeros porque consideran que es un tema delicado, una especie de tabú, y aunque 5 de cada 10 confiesan que sí hablan de eso, solo lo hacen con personas de su absoluta confianza. También la Ley Federal del Trabajo sanciona la discriminación laboral, pero se ha visibilizado más la importancia de la transparencia salarial. En la práctica, pues solo 13% de los colaboradores en una empresa consulta abiertamente el tema en su entorno laboral, lo cual sugiere aún que existe un tabú sobre este tema, y también en el país se han implementado medidas para tratar de erradicar la desigualdad del salario, aunque no con mucho éxito, porque es un hecho que aquel lema de trabajo a trabajo igual, salario igual, pues es aún un anhelo que no se ha consolidado de acuerdo con la Organización de las propias Naciones Unidas o de la Organización Internacional del Trabajo, que depende de la ONU. De seguir sin tomar acciones contundentes, pues tomará, según ellos, casi 300 años eliminar la discriminación, cuando históricamente hemos vivido en este fenómeno de discriminación en México durante cientos de años. Luego, alguien me preguntó, no sé por qué me preguntan esto, cuántos días restan del año en que habrá días de descanso obligatorio o días inhábiles. Pues solamente quedan 2 días, la Navidad y noviembre. El 17 de noviembre sería como festejo del aniversario de la Revolución, un 20 de noviembre, pero pues para que ustedes sepan, ya que me preguntaron eso, en América Latina, los días festivos oficiales para los trabajadores oscilan entre 13 y 14 días por año, pero en México está lejos de ese umbral. Solamente tenemos 8 o 9 fechas en contra de los 13 o 14 en el resto de los países. Pues después de las fiestas patrias que acabamos de pasar, a los trabajadores mexicanos solo le quedan, como les decía, 2 días de descanso obligatorios para los curiosos, que sería el lunes, que ya les dije, 17 de noviembre, por el aniversario de la Revolución Mexicana, y el día de Navidad, el 25 de diciembre, de acuerdo con la propia Ley Federal del Trabajo. En los últimos meses del año hay fechas que suelen otorgarse también por parte de las empresas como días de descanso, como puede ser el 1 y 2 de noviembre por el Día de Muertos. Aunque la Ley Federal del Trabajo no los contempla en la lista como días festivos oficiales o de descanso obligatoria, y en términos reales la lista
pues de días de descanso obligatorios según la propia Ley Federal de Trabajo no se amplían desde el 1987, cuando se reconocieron las elecciones, por ejemplo, como festivo para los trabajadores. Por ejemplo, nosotros tenemos el dato del 1 de octubre, cuando tomó posesión la presidenta Claudia Sheinbaum el año pasado, pues fue un día, digamos que feriado, pero si quieren saber más, pues en la propia Ley Federal de Trabajo se establecen los días de descanso en México: el 1 de enero como año nuevo, en febrero por el aniversario de la Constitución, el 5 de febrero, el tercer lunes de marzo por el natalicio de Benito Juárez, el 1 de mayo por el Día Internacional del Trabajo, el 16 de septiembre por el aniversario de la Independencia, el tercer lunes de noviembre por el aniversario de la Revolución Mexicana y el 25 de diciembre por Navidad. Entonces las fechas que determinan las autoridades electorales también para elecciones ordinarias, de manera que México, pues como les decía, está entre los países que menos días de descanso obligatorio tiene. Por ejemplo, uno de los países con menos días de descanso, aparte de México, pues es Paraguay y es Nicaragua, economías que también reconocen solo 9 días festivos en su legislación laboral, y según el informe de la Organización Internacional del Trabajo, pues en América Latina, ¿cuántos días de vacaciones y feriados existen? Ya les decía, en la región pues se otorgan entre 13 y 14 días, y nosotros, pues como les decía, estamos muy lejos de ese tema, de esa propuesta. Así es de que pues ya están ustedes informados. Bueno, también indican que la Ley Federal de Trabajo establece estos días de descanso obligatorio, también contempla que las personas pueden laborar en esas fechas a cambio de una compensación adicional. Así es de que lo que le llaman también el pago triple, ¿no? Y en ese sentido, pues no es sorpresa que 7 de cada 10 personas reconozcan haber trabajado en un día de descanso obligatorio, según la encuesta Termómetro Laboral. Pues de ese universo, al menos 16% lo ha hecho sin opción de elegir. Es aquí, o trabajas en días festivos, ni se les pregunta, y trabajan por una imposición de la patronal, o sea, de los patrones, aunque deben darle, desde luego, una doble percepción por día trabajado de descanso. Y aquí ya tenemos las cuestiones de las vacantes para esta segunda quincena de septiembre. Por ejemplo, AIDIA, SADCB, pues necesita oficiales en carpintería, 5 oficiales en carpintería de sexo masculino, con la obligación de saber leer e interpretar planos, medir, estimar y seleccionar materiales, realizar el proceso de desplante de un producto, también realizar el proceso de habilitación de piezas de un producto y realizar el proceso de maquinado de piezas de madera. A esto, para los interesados, les voy a dar el punto de contacto. Esto es en Naucalpan. Ahí tenemos una oficina regional del empleo, una ORE, como se les conoce, con la licenciada Carolina López, 55 53 71 83 99, la línea telefónica 55 53 71 83 99. La dirección de la ORE allá en Naucalpan, pues es Avenida Juárez número 39, en el fraccionamiento El Mirador, Naucalpan de Juárez, a un costado del Palacio Municipal. También en Naucalpan, la misma persona, el mismo contacto, Gil Industries, ayudante general, se necesitan 15 con sexo indistinto para apoyar en procesos como corte, punzado, doblado y soldadura, saber utilizar herramientas básicas como el esmeril, el taladro, pinzas y llaves, empacar y embalar productos terminados, operar maquinaria bajo supervisión, realizar revisión visual de calidad de piezas y organizar y acomodar materiales en almacén. Luego también ahí mismo en Naucalpan, Sambors, esta prestigiada casa restaurantera y también de venta de infinidad de productos, necesitan parrillero, cocinero, 2, sexo indistinto y que sepan bien, tengan experiencia en preparación de alimentos y emplatados,
para zona de Echegaray, ahí en Naucalpan, y Lomas Verdes. También el mismo contacto, la licenciada Carolina López. Repito, otro teléfono, 53 71 83 99 en Naucalpan. Luego nos iríamos a Nezahualcóyotl, allí Yale de México, SADCB, pues necesita 5 costureras, con sexo pues indistinto, puede ser hombre o mujer, pero mínimo secundaria, 6 meses de experiencia. Aquí manejan un salario de 8,480 pesos al mes, pero con experiencia en armado de prendas, uso de máquinas de coser, trabajo en equipo. Entonces, para jóvenes de 18 años de edad en adelante. También ahí mismo en Nezahualcóyotl, Yale de México, SADCB, un ayudante, 10 ayudantes generales, el sexo indistinto, con secundaria terminada cuando menos, no se necesita ahí experiencia, de 18 a 50 años de edad y un salario de 8,480 pesos para apoyo en el departamento de costura. La calle es donde se ubica la Oficina Regional de Empleo, allá en Nezahualcóyotl, es la Moneda número 5 en la zona metropolitana, primera sección, ciudad de Nezahualcóyotl, y el teléfono allí sería el 52 22 28 26 34, 55 22 28 26 34, y lo mismo se necesita integradores de carga, chofer de reparto, 10 personas, mínimo secundaria, 3 años de experiencia como chofer de camioneta. El salario ahí es de 8,820 pesos más prestaciones, y pues que tengan la experiencia en entrega y recolección de mensajería, carga y descarga. Y ya les dije el teléfono y la dirección en Nezahualcóyotl. Y en Ecatepec, ahí hay mucha oferta de empleo, así es de que se necesitan ahí para Autotransportes Caballeros e Hijo, la empresa se llama Operador de Rabón, sexo indistinto, escolaridad mínima de secundaria o bachillerato, de edad entre 20 a 45 años de edad, experiencia de 3 años. Ahí en Ecatepec el punto de contacto es con Sergio Gómez Flores, la calle es Avenida Nicolás Bravo sin número, en la colonia La Mora, en San Cristóbal, en el mero centro de Ecatepec. El teléfono pues sería 0155 57 70 96 122. También Autotransportes Caballero e Hijos, esta misma empresa, necesita operadores de camionetas, sexo indistinto y experiencia mínima de 3 años. El punto de contacto es también con Sergio Gómez Flores, como ya les dije, y la dirección que ya seguramente debió usted haber anotado. Con esto pues me despido, les doy las gracias por su atención, cuídense mucho, enhorabuena y mucha suerte.